Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de propiedades de las funciones reales de variable real monótonas. Y para poder dar un resultado fundamental sobre estas necesito alguna serie de nociones que expongo aquí. Topología, topología relativa, conexión, la topología usual y luego la conexión en R con particular incidencia en los intervalos. Realmente lo que voy a probar en este vídeo, después de pasar por todas estas fases, es que los únicos conjuntos conexos de la topología usual en R son los llamados intervalos. Comenzamos con la definición de topología. Es una definición en la que, como las demás, no voy a profundizar demasiado. Baste decir que si tengo un conjunto X y una colección T de partes de X, digo que T es una topología sobre X si verifica estas tres propiedades. Tanto el vacío como X pertenecen a la colección T. La unión de cualquier subcolección de elementos de T es un elemento de T. Y la intersección finita de elementos de T es un elemento de T. Los conjuntos que forman parte de la colección T se llamarán entonces abiertos. Por lo que esto podría resumirse así. Tanto el vacío como X son abiertos. La unión de abiertos siempre es un abierto. Y la intersección finita de abiertos es siempre un abierto. ¿Vale? Muy bien. Sobre esto tengo un pequeño curso que está inconcluso y del que pondré un enlace aquí en este vídeo. Vale, ya sabemos lo que es una topología. Cuando tenemos un conjunto y una topología sobre él, este par decimos que es un espacio topológico. ¿Vale? Ahora me interesa lo que es la topología relativa. Para ello, he de pensar en un conjunto junto con su topología, es decir, un espacio topológico, y luego en un subconjunto de ese espacio topológico. Supongamos que tengo un subconjunto de X, en el que se ha definido una topología, ¿vale? Pues entonces puedo definir a su vez una topología en A, en ese subconjunto A, haciendo las intersecciones de los abiertos de la topología T con A. Eso es una colección de partes de A, que verificará las condiciones para decir que es una topología. Y esto es lo que se llama topología relativa de A. Esto es importante porque cuando trabajemos nociones que son globales para una topología, a veces no nos interesa considerar todo el espacio topológico, sino solamente una parte. Y como son nociones para una topología, hay que considerar también una topología sobre esa parte. Y esto nos soluciona la papeleta. Una vez sabemos lo que es la topología relativa, voy a definir ahora la idea de cerrado. Es muy simple. Un conjunto C de un espacio topológico XT es cerrado si solo si su complementario X menos C es abierto. ¿Vale? Es decir, si tengo un conjunto C y resulta que todo lo que no es C es abierto, entonces C es cerrado. Se ve fácilmente que si un conjunto A es abierto, entonces X menos A es cerrado. Ya que al hacer X menos C, queda X menos A, que es A. ¿Vale? O sea, el complementario de X menos A es A. Complementario del complementario. Y claro, el complementario de X menos A es abierto, eso significa que el conjunto es cerrado. ¿De acuerdo? Ya sabemos lo que son cerrados y ya sabemos lo que son abiertos. Ahora estamos en condiciones de dar la definición de Mazurkiewicz. A ver si lo escribo bien. Exactamente. Del año 1920 para la conexión, que más o menos es la que me gusta más, que dice lo siguiente.
un espacio topológico xt es conexo si y solo si los únicos conjuntos que son a la vez abiertos y cerrados en la topología pues son el vacío y X. Vamos a ver, es cierto que el vacío y X son siempre abiertos y cerrados en toda topología. Sencillo, ¿no? Porque si tengo, por ejemplo, el vacío, sé que pertenece a la topología, luego es abierto. Su complementario será cerrado, pero su complementario es el X. Así que, como X también era abierto por la definición, X es cerrado por esto y abierto por la definición. Análogamente, si tengo X, que es abierto, su complementario es el vacío, que será cerrado. Pero claro, sé que es abierto por la definición y sé que es cerrado por esto. Por lo tanto, el vacío es abierto y cerrado a la vez. Si no hay más que estos dos en la topología, entonces ese conjunto X es conexo en esa topología. Pero luego hay una manera alternativa, en realidad, de definir la conexión. Y ahora sí, si tenemos un espacio topológico, son equivalentes estas tres cosas. Pues X es conexo. Luego, no existen abiertos, no vacíos y disjuntos cuya unión sea X, y no existen cerrados, no vacíos y disjuntos cuya unión sea X. ¿Lo veis? Vale, voy a probar esto. Y voy a hacerlo encadenándolo. Primero voy a probar que A implica B. Así que suponemos que el conjunto X, la topología, con la topología T, el espacio topológico X es conexo. Eso lo estamos suponiendo. Y ahora vamos a negar B. Vamos a suponer que sí, que hay dos abiertos, A y B, de la topología, que cumplen lo siguiente. Los dos son no vacíos. Los dos son, son disjuntos. Y su unión es precisamente X. Vale, eso es, en esquema se puede ver lo siguiente. X estaría más o menos representado así. Recordad que A y B son no vacíos y son disjuntos. Eso quiere decir que aquí tiene que haber algo de X y aquí tiene que haber algo de X. No serían vacíos, no habría nada. ¿Vale? Ahora hago el complementario de A. Si hago el complementario de A me tiene que salir necesariamente B por este esquema, porque todo lo que no sea obviamente es B debido a todo eso. Y este B, ¿qué pasa? Este B tiene que ser un conjunto cerrado, puesto que es el complementario de un abierto, A, ¿vale? Pero por hipótesis B también era abierto, pertenecía a la topología, así que tenemos un conjunto B que es abierto, que es cerrado, que es no vacío, ni tampoco el propio X. Es no vacío por las consideraciones que he hecho aquí, que se siguen de esto. Y no es el propio X, porque si fuera el propio X, entonces A sería vacío. Desde el principio estoy diciendo que no lo es. Así que se está contradiciendo nuestra definición de conexidad, de conexión, mejor dicho. Tenemos un conjunto que es abierto y cerrado, pero que no es ni el vacío ni X. Eso no puede ser, si esto es verdad. Por lo tanto, mi hipótesis, es decir, todo esto que he puesto aquí, tiene que ser falso. Y no puedo encontrar abiertos, no vacíos y disjuntos cuya unión sea X. Vale, ahora voy a probar que B implica C. ¿Lo veis? Estoy haciendo una demostración circular en el sentido de que esto implica esto y luego C implicará A. Y así todas estas cosas serán equivalentes. B implica C, así que estoy suponiendo que es cierto B, que no existen abiertos, no vacíos y disjuntos cuya unión sea X. Supongamos que esto entonces no es verdad, que existen cerrados C sub 1, C sub 2, que son no vacíos, disjuntos
y cuya unión es X, ¿vale? Volvemos a tener el mismo esquema que antes. Aquí tenemos X, aquí tenemos C sub 1 y aquí tenemos C sub 2. Pues ahora fijaos, si hago X menos C sub 1 será abierto. Voy a llamar A sub 1. ¿Vale? Y aparte tiene que ser distinto del vacío. Pero es que ese tiene que ser C sub 2. Necesariamente, por la definición que hacemos aquí. Todo lo que no sea C sub 1 tiene que ser C sub 2, por la definición que tenemos ahí. ¿Vale? Y luego hago el complementario de C sub 2. También tiene que ser abierto, y le llamo A sub 2. Y también tiene que ser diferente del vacío, por lo que estamos comentando aquí. Y claro, pero eso es C sub 1. Así que resulta que tengo dos abiertos, A sub 1, A sub 2, que son disjuntos, no tengo nada más que en lugar de poner C sub 1, C sub 2, poner A sub 1, A sub 2, ¿vale? Al revés. Dos abiertos, A sub 1, A sub 2, que son disjuntos, que son no vacíos y cuya unión es precisamente X. Bueno, pues no puede ser, porque estoy suponiendo que es cierto B. Así que todo esto es falso. Y no voy a encontrar cerrados no vacíos y disjuntos cuya unión sea X. Bien, y ahora para terminar voy a probar que C implica A. Supongamos que esto es verdad, C, y que ahora no se da A, o sea que X no es conexo. Encontraríamos un A que sería abierto y cerrado, su conjunto de X, ¿vale? Pero que no coincide ni con el vacío ni con X. ¿Vale? Algo así. Pensad, lo que quiero decir con esto. Entonces, claro, como A es abierto, X menos A será cerrado. Es esto, ¿sí? Pero claro, esto será diferente del vacío. Hay algo ahí, ¿no? Porque si fuera el vacío, entonces A sería todo X. Y digo que no lo es. Pero A, por hipótesis, es cerrado. Y es diferente del vacío. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno X menos A y A, tengo que existen dos cerrados no vacíos y disjuntos, obviamente, X menos A y A son disjuntos, cuya unión es X. Estoy negando esto. Por tanto, tiene que ser falsa mi suposición. El hecho de que exista un conjunto abierto y cerrado a la vez, incluido en X, y que no sea ni el vacío ni el propio X. Y X es conexo. ¿Vale? Con esto termino esta demostración. Muy bien, ya visto lo que es la topología relativa y la conexión, nos quedan por ver estos temas. Pero voy a pasar a definir ahora lo que son los intervalos, luego la topología usual y por último la conexión en R. ¿Qué es un intervalo? Bien, para eso tenemos que entender que el conjunto de los números reales está totalmente ordenado con el orden usual, ¿vale? Es un conjunto totalmente ordenado. Eso me está diciendo no solamente que está ordenado con una relación binaria de orden total, sino que ese orden interacciona con las operaciones del cuerpo en una forma muy práctica, muy útil, que ya conocéis. Y ahora, si pensar en el conjunto de los números reales junto con estos dos símbolos, menos infinito y más infinito, podría también a este nuevo conjunto que se llama R ampliado dotarle de un orden total simplemente extendiendo el orden presente en R a través de esta relación. O sea, para todo X real, X será estrictamente mayor que este símbolo, menos infinito, y estrictamente menor que este otro, más infinito. Bien, a través de la conexión de cualquier número real se puede ver que menos infinito es estrictamente menor que más infinito, por lo tanto son diferentes. Bueno, así R ampliado sería un conjunto también totalmente ordenado. Pero bueno, cuerpo ordenado no lo es, porque ahí las operaciones no están perfectamente definidas. Hay fallos que ya conocéis, como indeterminaciones, infinito menos infinito, infinito partido de infinito, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque los intervalos en R se definen usando la relación de orden. Por ejemplo, si tengo dos números reales, A y B, A menor o igual que B, puedo definir un intervalo abierto de extremos A y B como el conjunto de números reales tales que son estrictamente mayores que A y estrictamente menores que B. ¿Lo veis? Aquí he hecho intervenir el orden y se ha definido un intervalo, una parte del conjunto de los números reales.
Ahora, podría usar uno de estos símbolos para extender esta definición en este sentido. Por ejemplo, imagina que en lugar de poner A pongo menos infinito y queda así. Sería el conjunto de los números reales que son estrictamente mayores que menos infinito y estrictamente menores que B. Pero bueno, por lo que acabamos de ver de la extensión del orden a R ampliado, no tiene sentido escribir esto, ya que se supone implícitamente que todo número es mayor que menos infinito, y esto quedaría así. ¿Vale? Y ya tendríamos un nuevo intervalo. ¿Veis la utilidad de definir estos símbolos? Bueno, análogamente también pasaría si pusiéramos algo así. Los detalles os los dejo porque es muy fácil. Bien, bueno, eso en cuanto a lo que se llaman intervalos abiertos. ¿Lo veis? Aquí hay una serie de intervalos abiertos. Este estaría acotado y esto obviamente no. En el sentido de que pues hay un determinado número real aquí que es mayor o igual que todos, por ejemplo, B. Pero aquí, por ejemplo, no hay un determinado número real que sea menor o igual que todos estos. Y aquí uno que sea mayor o igual que todos estos. Por lo tanto, estos son no acotados y este es acotado. Esa es su principal diferencia. En el caso de lo que se llama intervalo cerrado, de nuevo hacemos intervenir al orden y lo definimos con estas mismas condiciones, como aquellos números reales que son estrictamente o iguales, mayores que A, y estrictamente menores o iguales que B. ¿Vale? Muy bien. Aquí, ¿qué pasa si hacemos intervenir el infinito? Bueno, pues que ya tenemos algún que otro problemilla. Por ejemplo, si ponemos menos infinito B. Aquí serían los números reales tales que menos infinito verifica esto y B verifica este o esto otro. Bueno, X, como es un número real, no puede ser igual a menos infinito. Es uno de los elementos que no están en R, que hemos definido R ampliado, añadiendo esos dos símbolos que no son números, ¿vale? Así que esto no tendría sentido. Lo que tendría sentido sería hacerlo así, ¿vale? Y este tipo de intervalos son mezcla de los abiertos y cerrados, entonces a veces se dice que son semiabiertos, semicerrados. Bien, pero para que me entendáis, en principio los intervalos cerrados no van a tener por extremos a los símbolos más menos infinito, ¿vale? Y ahora hay intervalos de este tipo, como estaba diciendo, que son mezcla, ¿no? Aquí son los mayores estrictamente que A y menores iguales que B, y mayores iguales que A y estrictamente menores que B. Aquí el infinito puede aparecer siempre y cuando no se tome. Por ejemplo, puede aparecer aquí menos infinito y aquí puede aparecer más infinito. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, estos, en el caso de que A y B fueran números reales, serían acotados. Todos estos, realmente. Y en el caso ese y los que he ido viendo por ahí, siempre que se pueda colocar el infinito sin vulnerar el hecho de salirnos de R, serían no acotados. Vale, ahora cabe señalar también que si tengo un intervalo de este tipo, AA, aquí he puesto A menor o igual que B con esa idea, tendría el conjunto vacío. Y si tengo AA cerrado, tendría el punto A. Así que tanto el vacío como los conjuntos de un solo punto son también intervalos. Y en el caso de poner menos infinito más infinito, que es posible, como ya he dicho, siempre que no se tomen los elementos en concreto de R ampliado que estoy usando como símbolos, menos infinito más infinito, se puede poner. En este caso, se ve fácilmente que esto es la manera de representar todo R, así que todo R también es un intervalo, ¿vale? Esto me ha hecho extender la idea de intervalo. Ya sabemos lo que entendemos por intervalo en este contexto, ¿vale? Muy bien, pues ahora voy a probar lo siguiente, que son equivalentes, y esto es un lema muy importante para luego, son equivalentes estas dos ideas, o estos dos conceptos. Y es un intervalo de R no vacío ni degenerado. O sea, degenerado es cuando tiene un único punto, cuando es un único punto, ¿vale? O sea, un intervalo que tiene al menos dos puntos. Y B, para todo X y perteneciente a Y, tal que X es estrictamente menor que Y, el intervalo cerrado X y está incluido en Y mayúscula. Voy a probar que estas dos cosas son equivalentes. Comienzo probando que A implica B.
Vale. Tomo un intervalo, no vacío ni degenerado. Vale, tiene dos puntitos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Pues coloco este punto y este otro del intervalo, sé que son diferentes, y entonces el orden total aquí me está diciendo que uno es mayor que otro. Sin perder generalidad, puedo escribir esto que tengo aquí, ¿vale? Pero no olvidemos que x e y son elementos del intervalo y eso, todos los intervalos están definidos en relación al orden presente en el cuerpo ordenado de los números reales. Por lo tanto, imaginad que el intervalo, pues yo qué sé, es así, por ejemplo, ¿vale? Entendiendo que aquí podría ser menos infinito. En ese caso, x sería menor que y, pero como ambos están en ese intervalo, verificarían esto, obviamente, puesto que han de estar comprendidos entre a y b, independientemente de que entre ellos haya esa relación. ¿Lo veis? Bueno, pues si eso es así, trivialmente veréis que este intervalo cerrado está incluido en y. ¿Por qué? Pues porque esto es el conjunto de todos los números que son mayores o iguales que x y menores o iguales que y. Y si tomamos uno de estos números, z, verificará esto. ¿Lo veis? Y por tanto z será mayor que a y menor o igual que b, mirando esa cadena. Y si ese z que pertenece aquí verifica todo esto, quiere decir que ese conjunto, definido a través de esto, está incluido en y. Ya está, es muy fácil. Realmente me diréis, bueno, ¿y qué pasa con el resto de intervalos? Pues es exactamente lo mismo, solamente hay que tomar diferentes posibilidades para las relaciones mayor igual, estrictamente mayor, igual, mayor igual en los dos lados, depende, ¿vale? Con o sin el infinito, pero todas ellas vienen a resumirse en unas cadenas que me permiten concluir esta condición, que para todo x y del intervalo diferentes, con x menor que y, del intervalo no degenerado ni vacío, se verifica que el intervalo cerrado de x y está incluido en y. Vale, ahora vamos a probar que d implica a. Sea y un conjunto con esta propiedad, ¿vale? Y mayúscula. Vamos a definir alfa como el ínfimo de este y mayúscula y beta como el supremo de este y mayúscula. Sabemos que la propiedad nos está indicando que y tiene al menos dos elementos, x e y, aquí, pero tiene al menos dos elementos. Por lo tanto, si existen el supremo y el ínfimo, serán distintos y verificarán esto. Ahora tenemos que ver si existen en R o en R ampliado. Vale, si este conjunto estuviera acotado inferior y superiormente, no habría ningún problema, porque al ser no vacío, ya hemos dicho que tiene dos elementos, si está acotado, tanto superior como inferiormente, pues nos garantiza el axioma del supremo que existen el ínfimo y el supremo, ¿vale? Y que son únicos. Pero ¿qué pasaría si no estuviera acotado inferiormente? Pues que este alfa sería menos infinito, el ínfimo. Y si no estuviera acotado superiormente, este beta sería más infinito, el supremo. Así que si hacemos una pequeña incursión en el R ampliado, no tenemos mayor problema en delimitar estos valores. Luego, a la hora de definir un intervalo usando estos valores, tampoco tendremos mayor problema si tenemos en cuenta las observaciones que ya he hecho a la hora de definir los intervalos usando R ampliado. ¿Vale? Bien, pues tenemos esto. Ahora, consideremos el intervalo alfa, beta, abierto. Vale, planteable, ¿verdad? Porque sabemos que ocurre esto. Si tenemos un elemento z que pertenece a ese intervalo alfa, beta, pues obviamente z es mayor estrictamente que alfa y más pequeño estrictamente que beta. Al ser mayor que alfa, ¿vale? Z no podría ser cota inferior de i mayúscula. ¿Por qué? Porque si lo fuera, sería una cota inferior de i mayúscula más grande que la más grande de las cotas inferiores, que es el ínfimo. Así que eso querrá decir que existe un x perteneciente a i mayúscula tal que z es mayor que x. No es una cota inferior, sino superior, lo mayora. Análogamente, z tampoco podría ser una cota superior de i mayúscula, porque si lo fuera, sería una cota superior
más pequeña que la más pequeña de las cotas superiores de I mayúscula, beta. Por lo tanto, habrá otro elemento, y de I mayúscula, tal que z será menor que y. Ya no será cota superior, ¿vale? Esa es la condición. Bueno, pues como veis, entonces, z está comprendido entre esos dos que acabo de sacar, x e y. ¿Y qué pasa? Pues que dado un z cualquiera de estos, me ha asegurado la existencia de estos valores x e y de I mayúscula con esta condición. Por lo tanto, z pertenece al intervalo cerrado x, y, y por la propiedad que estoy suponiendo que es cierta, ese intervalo cerrado x, y estará incluido en I mayúscula, puesto que eso pasa para todos los x e y, uno menor que el otro. Y aquí se está viendo, ¿vale? Muy bien, pero es que si ahora cogiera otro z, volvería a hacer todo esto y volvería a pasar lo mismo. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Pues que cualquier z que quiera elegir aquí entre alfa y beta va a cumplir la propiedad de pertenecer al intervalo i. Por lo tanto, todo el intervalo alfa-beta está incluido en el intervalo i mayúscula. Pero ese intervalo, por la misma definición de supremo e ínfimo, también está incluido en el cerrado alfa-beta. Entre comillas, teniendo en cuenta la posibilidad de que alguno de estos sea más o menos infinito, en alfa menos infinito o beta más infinito, ¿vale? Teniendo en cuenta esa posibilidad. Pero a pesar de todo, esto es planteable y se puede adaptar según los valores de alfa y beta sean o no de finitos o más o menos infinito. Como digo, a pesar de todo se puede poner esto. Y si se pone esto, ocurre necesariamente que i es un intervalo. Porque como veis, la diferencia entre este intervalo y este otro es un extremo. E i está comprendido entre estos dos intervalos. Tiene que ser un intervalo a la fuerza. ¿Vale? Podría ser este, o podría tener, por ejemplo, este valor, pero este no, y así podríamos jugar un poco con las posibilidades de alfa y beta. Pero en todo caso siempre sería un intervalo. Una vez probado ese lema, voy a probar ahora que todo intervalo es conexo. Obviamente ya hemos visto que si el intervalo fuera el conjunto vacío o un intervalo degenerado, unipuntual, pues automáticamente son conexos. Así que voy a considerar el intervalo que sea no vacío y no degenerado. Así que tendrá al menos 2 puntos y podremos aplicar el lema que acabamos de probar, ¿vale? Bien, ahora supongamos que tal intervalo i, que he llamado aquí i mayúscula, es no conexo. Eso me lleva a deducir que existirían abiertos u y v de la topología usual, de forma que i intersección u e intersección v es diferente del vacío, ¿vale? Los abiertos correspondientes a la topología relativa. Intersección u, intersección e intersección v es el vacío, son disjuntos. Y luego intersección u, unión e intersección v es sí, ¿vale? La unión de esos dos intervalos abiertos, disjuntos, no vacíos, es el propio i, por eso no es conexo, ¿vale? Bien, pues ahora, para ejemplificar un poquito la idea, pues esto, por ejemplo, podría ser intersección u y esto intersección u. Este diagrama nos ayuda. Esto es no vacío, aquí hay un elemento, x sub 0, ¿vale? Y aquí hay otro, x1. Son diferentes. Pero claro, tanto intersección u como intersección v cubren i, ¿no? Por lo que x sub 0 y x1 son dos elementos que pertenecen a i y son diferentes. Así que uno será mayor que otro. Por ejemplo, podemos ponerlo así. X sub 0 menor que x1. Si aplicamos el lema, de aquí se deduce que x sub 0, x1, el intervalo cerrado, definido así, está incluido en i. Bien, eso ya lo tenemos claro. Muy bien. Ahora
fijaos que no solamente x sub 0 y x1 pertenecen a i, sino también aquí van a pertenecer a u y van a pertenecer a v, y eso luego lo voy a usar también. Ahora defino el conjunto H como la intersección de este intervalo cerrado que acabo de formar con x sub 0 y x sub 1 con el abierto u. Bueno, pues ahora veáis que, claro, como x sub 0 pertenece a u y x sub 0 pertenece a esto, pues x sub 0 pertenece a H. ¿De acuerdo? Este conjunto H es distinto del vacío. Bueno, ya habéis visto, tiene un elemento, este, en concreto. Y está acotado superiormente, puesto que al ser intersección de este intervalo cerrado y de u, este intervalo cerrado lo incluye. Y si lo incluye, como veis, x1 es cota superior de todos los elementos del intervalo, pues también será cota superior de H. Por lo tanto, está acotado superiormente y es no vacío, tiene supremo. Vamos a llamarle a S al supremo de H. Ese supremo, como tal, pues tiene que ser, obviamente, mayor que cualquiera de los elementos, mayor o igual que cualquiera de los elementos de H, concretamente mayor o igual que x sub 0. Pero claro, x1 he dicho que es cota superior, por lo tanto, como esta es la más pequeña de las cotas superiores, ¿vale? Tendría que cumplir eso, x1 mayor o igual que s. Bien, pues ya tenemos que x sub 0 y x1 cubren a s, de alguna forma, lo acotan inferior y superiormente, por lo tanto s pertenece al intervalo x sub 0, x sub 1, ese supremo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vuelvo a aplicar la idea que hay en el lema de los intervalos, como x sub 0 y x sub 1 pertenecen al intervalo i, uno es menor que el otro, x sub 0 menor que x sub 1, bueno, y se ha definido así, pues esto está incluido en i, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Lo veis? Es automático. Ya lo había hecho antes y queda así. Por lo tanto, S pertenece al intervalo i. ¿S pertenece al intervalo i? Bueno, pues ya habéis visto que el intervalo i está estructurado de esta forma, con estas dos partes disjuntas. Supongamos que S pertenece también a esto, a I intersección V. ¿Qué pasa entonces? Voy a borrar esto para seguir. Bueno, pues que S pertenece a I intersección U. Claro, pertenece a I y pertenece a V. Está en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Pues entonces, puedo elegir un epsilon mayor que 0, de forma que S menos epsilon, S más epsilon, ese intervalo abierto, esté incluido precisamente en x sub 0, x sub 1, intersección U. Bueno, ¿eso por qué? Vale, he visto que S pertenece a este intervalo cerrado. Puede ser quizás un extremo, no necesariamente, ¿vale? No tendría por qué ser necesariamente un extremo. También pertenece a U, que es un abierto, y habéis visto que las propiedades de los abiertos me permiten obtener pues un epsilon sub 1, de forma que ocurriría esto seguro, estaría metido ahí. Pero recordad que esto es la intersección de ese abierto, ¿vale?, con I, y que ese se supone que está, bueno, aquí debajo, que ese está ahí metido, ¿vale?, formando parte también del abierto U. Entonces puedo ajustar el epsilon de forma que ocurra esto, ¿vale? Y si ocurre esto, como esto es H, ¿qué pasará? Pues que S más epsilon pertenece a H. Pero S más epsilon es más grande estrictamente que S. Recuerda que epsilon es mayor que 0, recordemos eso. Así que tengo un valor S más epsilon que pertenece a H y que no está acotado por la cota superior, no está acotado superiormente por su cota superior, eso es absurdo. Por lo tanto, S no puede pertenecer a I intersección U.
Análogamente, haciendo el mismo razonamiento, se prueba que S no puede pertenecer a I intersección V. Así que S no puede estar en I. Pero claro, eso contradice todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, que S pertenece a I, a partir de la condición del lema de los intervalos. Y por lo tanto nuestra suposición tiene que ser falsa. Nuestra suposición inicial, I es no conexo, pues nuestra suposición inicial es falsa e I es conexo. Y así todo intervalo es conexo. ¿De acuerdo? Bien, yo comprendo que esta demostración es un poquito farragosa, pero si hacéis un pequeño esfuerzo, creo que la podéis entender. Ahora me falta lo último, ya para terminar, por fin, este desarrollo. He probado que todo intervalo es conexo. Pues ahora voy a probar que todo conexo de R es un intervalo. Vamos a suponer que S es distinto del vacío y distinto de un punto. Bueno, ya sabéis que hay intervalos así, ¿no? Pero vamos a suponer que S es conexo, pero que su naturaleza no es debida a que sea el vacío o que sea unipuntual, ¿vale? Muy bien. Si no fuera un intervalo, si S no fuera un intervalo, habéis visto que muchos razonamientos que hago aquí son por reducción al absurdo. Suponer una cosa y luego a partir de esa suposición llegar a una contradicción y volver a negar esto, y por lo tanto demostrar lo que yo quiero. Así la mayoría de lo que he hecho, ¿no? Si S no fuera un intervalo, entonces ¿qué pasaría? Bueno, según el lema, encontraríamos puntos X e Y de S con X menor que Y, y también un Z entre X e Y, de forma que Z no pertenece a S. Vamos, que no podría ver que para cualquier par X e Y de S que verifica esto, el intervalo cerrado está incluido en S. Bueno, digo que no es un intervalo, entonces me falla la condición equivalente que he probado con el lema. Y decir que esto no está incluido aquí quiere decir que al menos hay un punto de esto que no pertenece a S. Claro, ese punto tiene que ser de dentro, interior. ¿Por qué? Pues porque sabemos que X e Y pertenecen a S, ¿no? Vale, pues voy a tomar este conjunto, menos infinito Z, intersección S, y ahora este otro, V, que sería Z más infinito intersección S. Estos dos conjuntos son abiertos relativos a la topología de S, porque este conjunto es abierto, y este también es abierto en la topología usual. Así que tenemos un abierto de la topología usual intersección S, topología relativa, abierto a la topología usual intersección S, topología relativa de S, pertenece a la topología relativa de S. Obviamente S es U unión V, ¿vale? Y vemos que, claro, U es distinto del vacío. V es distinto del vacío. Hay algo, ¿no? Los valores, ¿lo veis? Como X e Y pertenecen a S, y X es más pequeño que Z, pues está por aquí, y por lo tanto hay un elemento que pertenece tanto a este intervalo como a S, que es X, y hay otro que pertenece tanto a este intervalo como a S, que es Y, ¿vale? Por lo tanto, estos dos son no vacíos. ¿Su unión es S? Se puede ver fácilmente que su unión es S, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, fijaos, he considerado los anteriores a Z intersección S, o sea, los que son de S y más pequeños que Z, y los que son de S y más grandes que Z. Entonces, son todos los que hay de S, a la fuerza, ¿vale? Puesto que el único que podría fallarme sería el propio Z, pero no está ni en uno ni en otro, ¿vale? Así que tenemos dos abiertos, U y V, que son disjuntos por su propia naturaleza y cuya unión es S. Dos abiertos no vacíos disjuntos cuya unión es S. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que si no fuera un intervalo S, no sería conexo. Intervalo no degenerado, por supuesto. Estoy hablando de ese caso concreto. No sería conexo, y nuestra hipótesis es que es conexo, para evitar
la contradicción, ese tiene que ser un intervalo. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya termino esta interminable exposición y espero que os haya sido de utilidad. Cualquier duda podéis escribirme en los comentarios y os agradecería mucho que le dierais like.